Goletti y actualmente trabajo en No Solo Software en el departamento de desarrollo de producto. Entonces, ¿qué entendemos por diseñar? O sea, ¿qué es diseñar? ¿Qué es un producto? Pues bien, al principio, cuando empezamos a desarrollar un software, normalmente no, pero habitualmente fracasan los proyectos. ¿Por qué? Porque no tenemos en mente de hacer un análisis previo de requisitos, entonces no sabemos comunicar los requisitos al analista, no tenemos una estructura de lo que va a ser el proyecto y no sabemos cómo se va a abordar. Entonces, es muy importante, antes de empezar a desarrollar un proyecto, tener una definición del producto para acotar los costes que va a tener, todo lo que las funcionalidades que se van a abordar y realmente para proporcionarle al cliente una visión de si realmente lo que nos ha pedido es lo que le hace falta. ¿Qué entendemos por diseñar? Pues diseñar se define como un proceso de preconfiguración mental donde lo que buscamos es una solución creativa para el cliente. Bueno, para el cliente no, perdón, para satisfacer una necesidad. El producto. ¿Qué es el producto? Pues el producto es un algo que sabemos que va a cubrir una necesidad y va a ser consumido. Entonces, ¿qué es el diseño centrado en el usuario? Pues es, digamos, la creación de un producto que resuelva una necesidad concreta para satisfacer al cliente y que sea con el mínimo esfuerzo por su parte. Luego, el diseño centrado en proceso. El diseño centrado en proceso trata de obtener una reducción de costes mediante la optimización y automatización de procesos que antes se hacían sin automatismo. Entonces, ¿cómo debe ser el perfil de un diseñador de producto? Pues debe combinar capacidades técnicas de negocio y de diseño, porque tiene que convertir las necesidades del cliente y de los usuarios finales en requisitos para el equipo de desarrollo y en directrices para el equipo de diseño. Entonces, ¿cómo investigamos y cómo solucionamos? Pues nosotros en el departamento de producto partimos de 3 documentos clave, que tenemos el briefing, el kickoff y el documento de investigación. En el briefing lo que hacemos es que tenemos un cuestionario donde vamos preguntándole al cliente para enfocar lo que sería la marca, el público objetivo principal y los usos y aplicaciones que se desean lograr, tener con el logotipo. Luego tenemos el documento de kickoff, que lo que nos sirve es un poco de guión con la reunión del cliente. Entonces lo que hacemos es hacerle preguntas en plan cómo se llama tu empresa o cómo es tu producto, cómo se llama tu producto, en qué se diferencia tu empresa de las demás, cuáles son los objetivos de tu producto. Y luego de ahí lo que hacemos es pasar al documento de investigación, en el que nos apoyamos mucho para redactarlo en el documento anterior de kick-off y completamos, la persona de producto completa el trabajo de investigación. Completa el trabajo de investigación. Entonces, este documento es súper importante porque es el que nos sirve de base para plantear la definición del Sprint 0. Entonces, cuando nos reunimos con el cliente es súper importante escucharlo porque nos debe hablar de necesidades y no de características. Aunque cuando nos hable de características, nosotros debemos saber cómo reconducir la situación para convertir esas características en necesidades. Por ejemplo, nos llega y nos dice, no te olvides del formulario de contacto. Entonces nosotros tenemos que saber cómo reconducir eso y preguntarle, oye, pero ¿qué canales de contacto vas a ofrecer a los usuarios de la plataforma? ¿O quién se va a encargar de responderles? O, por ejemplo, que nos diga, la plataforma debe estar basada en PHP y en MySQL.
Entonces, debemos preguntarle, ¿pero por qué tiene que estar en PHP y MySQL? ¿Es porque tiene alguna base o la podemos migrar esa base de datos? Perdón. ¿O por qué quieres prescindir de otra tecnología? O, por ejemplo, que nos diga, quiero acceder a la plataforma por web y app. ¿Por qué por web y app? Porque es que una versión responsive no podría cubrir las mismas necesidades o es que requiere alguna característica del dispositivo. Entonces, nosotros nos basamos en la definición de producto en Scrum. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues desarrollando el software de manera ágil. Y ser ágil, lo que se trata es de optimizar el uso de recursos y buscar la mejor forma de llevar ese proyecto a cabo. Entonces, nosotros nos basamos en el manifiesto ágil y dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Aunque nosotros tenemos que valorar los elementos de la derecha, son mucho más importantes los de la izquierda. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo desarrollamos, digamos, un proyecto de forma ágil? Pues podemos trabajar con Scrum. Entonces, esta metodología ágil es clave para desarrollar producto. Entonces, aquí lo que es el desarrollador de producto tiene un papel súper importante en todo el proceso, ya que se encarga, digamos, de obtener los requisitos que nos traslada el cliente y los convertimos en historias de usuario, que después, más tarde, forman la pila de producto y después se refinan en la pila de sprint. Bueno, aquí tenemos un poco lo que sería el proceso de... ¿Esto cómo va? Vale. El proceso de Scrum, ¿vale? Donde aquí tenemos toda la pila de producto. Cuando tenemos definida la pila de producto, lo que se hace es separarla. Según la prioridad de las historias, se planifican en un sprint. Esto pasa a la definición del sprint y ya es aquí donde, digamos, el diseñador de producto define bien todos los requisitos y todas las necesidades que debe cumplirse por historia. Entonces ya pasa a lo que sería al desarrollo. Cada historia, digamos, es testeada para que se cumpla todas las necesidades y todos los requisitos, y luego más tarde se tiene una reunión de retrospectiva para hablar de lo que se ha hecho bien en el sprint y mantenerlo y lo que se ha hecho mal y hay que corregir. Y luego volvemos a empezar con el siguiente sprint y así hasta que se termine el proyecto. Entonces, ¿por dónde empezamos para definir el producto? Pues empezamos por el sprint 0. Entonces, el objetivo de este documento es proporcionar al cliente una visión global de lo que será el producto mínimo viable y anticipar una hoja de ruta sobre posteriores evaluaciones. Entonces, con lo que hacemos con el documento es saber cuál es la funcionalidad que aporta más valor al usuario, tener una estimación y un calendario con menor incertidumbre y minimizar la inversión y los riesgos. Esta sería la estructura del documento de Sprint 0 y os la explico a continuación. El primer apartado es el glosario y en el glosario lo que hacemos es recoger todas las palabras técnicas que aparecen en el documento para que cualquier persona que coja el documento sepa identificar esas palabras en la definición, en el documento y sepa de qué trata. Luego tenemos el apartado de introducción, que consiste en una breve descripción del proyecto donde debemos, digamos, describir toda la funcionalidad que debe realizar o que se quiere que realice el producto. También en la plataforma que se va a desarrollar, por ejemplo, si va a ser un entorno web o si va a tener una aplicación, si se quiere meter algo más, alguna funcionalidad a futuro y lo que se espera y cuál es el objetivo del proyecto.
El siguiente apartado que tenemos es el apartado de actores, que aquí lo que hacemos es identificar los usuarios que van a utilizar la plataforma. Entonces, aquí lo que se hace es explicar el tipo de usuario, como por ejemplo, si está familiarizado con la tecnología, si usa habitualmente el ordenador, desde dónde va a utilizar la plataforma que vamos a desarrollar, pues todo eso. Entonces, para los actores tenemos dos reglas fundamentales. Cada actor debe tener necesidades propias y cuanto menos actores tengamos, mejor. También hay veces que podemos identificar actores que más tarde podemos convertir en recursos en lugar de roles. Luego tenemos el apartado de modelo de explicación y aquí podemos tener dos casos. Puede ser que venga el cliente y ya tenga un modelo de explotación, entonces lo que tenemos simplemente que hacer es describir el modelo que nos traslada el cliente o proponerle, en el caso de que no tenga un modelo claro, proponerle nosotros diferentes alternativas para que el cliente sepa por dónde tirar. Entonces, aquí nosotros en realidad no le ofrecemos una solución al cliente, solamente le informamos de diferentes alternativas a las que se puede acoger. Luego tenemos el apartado de visión general del sistema, que está compuesto por tres bloques. Tenemos por un lado la arquitectura de la plataforma, la arquitectura de la información y el flujo de operaciones. En la arquitectura de la plataforma lo que hacemos es apoyarnos en el equipo de desarrollo para tener lo que sería una arquitectura del producto que vamos a desarrollar. En la arquitectura de la información lo que ya hacemos es identificar los roles que va a tener la plataforma y definir los entornos. Entonces, en este apartado lo que hacemos es, por cada entorno y rol, pintamos un mapa de navegación para que el equipo, cuando entre y se esté leyendo lo que es el documento, sepa identificar qué funcionalidades va a tener cada entorno. Y además hay un apartado donde enumeramos lo que serían los requisitos que se deben cumplir. Luego, en el apartado de flujo de operaciones, lo que hacemos es crear los diagramas de estado para representar diferentes estados que tengamos en el proyecto y crear los diagramas de secuencia. Luego tenemos el apartado de aspectos críticos, que aquí tenemos de dos tipos. Tenemos los aspectos críticos de negocio, donde, por ejemplo, tenemos que describir si surge algo relacionado, por ejemplo, con la ley de protección de datos o si sabemos que va a entrar una ley en vigor, cualquier aspecto de este tema. Y por el otro lado tenemos los aspectos críticos de tecnología, que aquí debemos describir la integración con cualquier otro servicio, el lanzamiento en un concreto dispositivo o el uso de una determinada tecnología, ¿vale? Todo esto se hace pues, para que el cliente esté al tanto de que puede haber problemas luego más tarde. Entonces, en los aspectos críticos no se trata de proporcionar una solución al cliente, sino que solamente tenerlo en cuenta para que el cliente lo sepa. Luego tenemos el apartado de la pila de producto para el producto mínimo viable. Aquí lo que hacemos es recoger un listado de todas las historias de usuario y todas las historias técnicas que detectemos que harán falta. Después, en el apartado después del producto mínimo viable, tenemos que recoger también un listado de posibles mejoras que se puedan abordar una vez, digamos, terminado el producto mínimo viable. O sea que todo esto sería para realizar a futuro. Y finalmente tenemos el apartado de dudas, donde aquí se van apuntando todas las dudas que surgen a la hora de desarrollar, desarrollar el documento de definición y que debemos resolver antes de empezar con el sprint 1.
Entonces, ¿qué son exactamente las historias de usuario? Bueno, pues cuando llega, digamos, tenemos una parte de negocio, tenemos la parte de negocio donde habla del idioma, el idioma del cliente. Luego tenemos el analista que habla el idioma de desarrollo. Tenemos el diseñador que habla el idioma de los diseñadores y tenemos a calidad que verifica que se habla correctamente. Entonces, ahora sí, ¿qué es una historia de usuario? Pues una historia de usuario es una funcionalidad que se debe incluir, digamos, en el software que querramos desarrollar y que aporte valor al cliente. ¿Qué tiene una historia de usuario? Pues tiene requisitos, que son necesidades que debe cubrir o que debe realizar esa funcionalidad, esa historia. Y luego, por otro lado, tenemos las historias técnicas, que lo que son tareas técnicas y de investigación, pero que no son directamente para el usuario, que no interactúa el usuario. Luego, entonces, una historia de usuario siempre debe ir orientada a cubrir necesidades de usuario y tienen que seguir la estructura de cómo, quiero y para. Como por ejemplo, como usuario de la tienda online, quiero un botón de ordenar por precio para escoger el gel más barato y comprarlo. Entonces, ahora los requisitos deben tener, por tanto, un enfoque múltiple para que el negocio tenga un alcance claro, el analista tenga la información técnica necesaria, como es el modelo de datos y flujos. Diseño debe estar en contexto y debe tener información sobre la que tomar decisiones sobre el diseño, y calidad tiene que tener los criterios necesarios de aceptación claros para su testeo. Entonces, las características que debe cumplir una historia de usuario son que sea independiente de las demás, que sea negociable para que puedan ser flexibles, que sean valiosas porque tienen que aportar valor, estimables para que se puedan acotar, pequeñas porque deben encajar dentro de una iteración y testeables para que se puedan probar. Entonces, ahora que sabemos lo que digamos que son las historias de usuario, ya podemos formar la pila de historias. Entonces, la pila de producto cuenta con todas estas historias y tienen diferentes tipos de grado. A mayor prioridad, una historia debe estar en mayor detalle, debe estar definida a mayor detalle. Entonces, ahora volviendo al esquema anterior de Scrum, partimos de la definición de la lista de historias de producto, del sprint 0, perdón. Entonces, ya teniendo definidas lo que es la pila de producto, pasamos a la planificación de sprint, cogemos las historias más prioritarias y ya se definen para ese sprint. La historia con toda su definición pasan al equipo de desarrollo, se desarrolla, se testean para comprobar que funcionan bien, se tiene la reunión de retrospectiva para analizar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal y se vuelve a planificar el siguiente sprint y así sucesivamente hasta que se termina el proyecto. ¿Alguna duda? Fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias.